Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en esta clase la unidad número 4, la primera parte de la unidad número 4. Vamos a repasar algunas estructuras que ya vimos y vamos a hablar un poquito del citoesqueleto. Respecto de las estructuras que ya vimos, son por ejemplo los ribosomas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, complejo de Golgi, que vamos a completar con algunas eh, estructuras más, los lisosomas y las mitocondrias. Como hablamos ya en otra oportunidad, el citoplasma está formado por todos los contenidos celulares entre la membrana plasmática y el núcleo y consta de dos componentes, que son, por un lado, el citosol, que es la sustancia acuosa que rodea a las organelas y en la cual éstas están flotando, y por otro lado, las organelas propiamente dichas, que son estructuras responsables de las diferentes funciones de la célula. Muchas de ellas ya las nombramos, ya las vimos, como por ejemplo el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas, el Golgi, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, los lisosomas, entre otras. El citosol o hialoplasma es una sustancia líquida que forma el medio intracelular y junto a todas las organelas, excepto el núcleo, van a formar el citoplasma. Su estructura y su composición forman más de la mitad del volumen celular y están formados por entre 70 y 80% de agua y entre 20 y 30% son proteínas. También encontramos iones y moléculas pequeñas como ATP, glúcidos, entre otros. Dos estados en función de su consistencia son de solución y gel. Y las funciones que tiene son las de que de él dependen procesos como los movimientos intracelulares, la formación del uso mitótico, la regulación del pH, pero lo más importante es el medio donde se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas, como la glucólisis, biosíntesis de aminoácidos, ácidos grasos, etcétera, que son ejemplos solamente porque nosotros no vamos a ver estos temas. Pasamos entonces a ver lo que es el citoesqueleto, que es básicamente una red de filamentos proteicos que se extienden a través del citosol. Vamos a encontrar tres tipos de filamentos proteicos que contribuyen a la estructura del citoesqueleto y al de otras organelas. En orden decreciente de tamaño, vamos a nombrar a los microfilamentos, que son los más pequeños, los filamentos intermedios, que reciben esta denominación porque tienen un tamaño eh, menor al de los microtúbulos y mayor a los de los microfilamentos, y por último los microtúbulos, que son los más grandes. Tienen un diámetro aproximado de entre 8 y 10 nanómetros. Vemos en esta imagen representados a los filamentos intermedios y los microtúbulos según su localización. Vemos la primera imagen es la de los microfilamentos que rodean el citoplasma. Filamentos intermedios los encontramos dentro del citoplasma y los microtúbulos, perdón, formando o siendo parte del uso mitótico. Los centrosomas son estructuras, el centrosoma en realidad es una estructura que contiene a los centriolos, del que ya estuvimos hablando un poquito en la clase anterior, que va a formar parte o sea, va a participar en realidad durante la división celular, migrando uno a cada lado de la célula para formar el uso mitótico. El uso mitótico, en el cual se van a colocar todos los cromosomas, está formado por microtúbulos. Volviendo a lo que es el citoesqueleto, vamos a mencionar las funciones. Una de las funciones es constituir el pilar que determina la forma y la célula, perdón, la forma de la célula y organiza el contenido. Y por otro lado, contribuye al movimiento de las organelas dentro de la célula. Por ejemplo, de los cromosomas durante la división celular y de las células enteras como los fagocitos. Los microfilamentos son los elementos más chicos, como ya dijimos, del citoesqueleto. Están formados por actina y miosina, que son proteínas. Son los más abundantes en la periferia, como vemos en este dibujo también, ¿sí? Rodeando al citoplasma, y cumplen dos funciones principales. Por un lado es
la de ayudar o generar el movimiento y proveer soporte mecánico. En relación con el movimiento, los microfilamentos intervienen en la contracción muscular, la división y la locomoción de las células, ¿sí? O sea, el movimiento de las células de un lado hacia el otro, como la que se produce para la migración de las células embrionarias durante el desarrollo. La invasión de los tejidos por los leucocitos para combatir una infección, por ejemplo, o la migración de las células cutáneas durante el proceso de cicatrización de las heridas. Pasamos a los filamentos intermedios, que como ya dijimos son un poco más gruesos que los microfilamentos, pero son más delgados que los microtúbulos. Los microfilamentos pueden estar compuestos por varios tipos diferentes de proteínas y son muy resistentes. Los vamos a encontrar en lugares donde la célula experimenta tensiones mecánicas. Ayuda, por ejemplo, a fijar la posición de las organelas, como el núcleo. Se mantiene el núcleo en su lugar y, por otro lado, adhiere las células entre sí. Y por último, pasamos a los microtúbulos, que son los más grandes, son los componentes más grandes del citoesqueleto y se presentan como tubos largos y huecos no ramificados que están formados sobre todo por la proteína tubulina. El ensamblaje de los microtúbulos empieza en una organela que se denomina centrosoma. Los microtúbulos proliferan desde el centrosoma hacia la periferia de la célula y contribuyen a la determinación de la forma. También participan en el movimiento de ciertas organelas como las vesículas secretoras y, como dijimos antes, los cromosomas, esto lo vamos a ver cuando veamos mitosis y meiosis, durante la división celular y proyecciones celulares especializadas como cilios y flagelos, de los que también estuvimos hablando. Respecto de estos cilios y flagelos, mencionamos que la función de los cilios y de los flagelos son: la de los cilios es la de mover líquido a lo largo de la superficie de la célula, por ejemplo. Y la de los flagelos, mover una célula entera. Hablamos de que el único flagelo que encontramos en el organismo humano, en el cuerpo humano, es el flagelo de los espermatozoides. Dentro de las estructuras que nos faltaban estudiar en las clases anteriores, vamos a hablar del centrosoma. El centrosoma está localizado cerca del núcleo y está formado por dos componentes: un par de centriolos y material pericentriolar. Los dos centriolos son estructuras cilíndricas, cada una está compuesta por 9 complejos de microtúbulos o tripletes de microtúbulos que se ordenan de forma circular. Alrededor de los centriolos encontramos al material pericentriolar, que contiene cientos de complejos anulares que están formados por proteína tubulina. Estos complejos de tubulina son los centros que organizan el crecimiento del uso mitótico. El uso mitótico es el lugar donde se van a colocar los cromosomas antes de la división celular. Y es una estructura fundamental para la división celular y también para la formación de los microtúbulos en las células que no están en división activa. Durante la división celular, los centrosomas se replican de manera que las generaciones sucesivas de células conserven la capacidad de dividirse. Pasamos a la imagen para ver al centrosoma. Como ya dijimos, está localizado cerca del núcleo y formado por dos componentes: el par de centriolos, que son los que van a migrar uno a cada lado de la célula cuando ésta se divida, y el material pericentriolar. Los centriolos son estructuras cilíndricas, como ya dijimos, compuestas por 9 complejos de 3 microtúbulos que se llaman tripletes y se ordenan en forma circular. En la imagen podemos ver cómo están marcados en un cuadrado, en un rectángulo, perdón, los 3 microtúbulos que forman el triplete. ¿Cuáles son las funciones de los centrosomas? Por un lado, el material pericentriolar del centrosoma contiene las tubulinas, que son proteínas que forman los microtúbulos en las células que no se dividen en forma activa, y el material pericentriolar del centrosoma va a formar también el uso mitótico durante la división celular. Este cuadro sirve para que podamos comparar o ver las diferencias entre los centrosomas y los centriolos.
En realidad, el centrosoma contiene a los centriolos. El centrosoma son organelas celulares que son las responsables del movimiento de los cromosomas y los centriolos son las organelas responsables de la formación del uso mitótico, a donde se van a colocar estos cromosomas. Tenemos por cada célula un solo centrosoma, mientras que centriolos tenemos dos. Y la diferencia estructural es que el centrosoma tiene una estructura simple, pero con una función muy compleja, y los centriolos tienen una estructura muy compleja. La función, volvemos a repetir, de los centriolos es la de la formación del uso mitótico. Y respecto de la ubicación, repetimos que el centrosoma se encuentra en el citoplasma cerca del núcleo, mientras que los centriolos se encuentran dentro de los centrosomas, pero, pero se pueden encontrar cerca del núcleo o la membrana celular. Volvemos a repetir que los centriolos son los que van a migrar uno a cada polo o a cada lado de la célula durante la división celular, momento en el cual forman el uso mitótico. Y por último vamos a estudiar el complejo del Golgi del que hablamos. Al principio vamos a profundizar un poquito. Vemos en el dibujo como una proteína que se forma o sea, que es formada por los ribosomas, ingresa a la cara de entrada del Golgi y va a salir por la cara de salida. En el número 1 vemos cómo las proteínas que se sintetizan por estos ribosomas sobre el retículo endoplasmático rugoso son envueltas en una porción de la membrana de este retículo endoplasmático que luego se separa de la superficie del retículo endoplasmático para formar una vesícula de transporte en el número 1. En el número 2 vemos cómo esa vesícula de transporte es dirigida hacia la cara de entrada del aparato de Golgi, envuelta en la membrana que se formó el retículo endoplasmático rugoso. El paso número 3 es la fusión de esta vesícula que transportaba la proteína en la cara de entrada del aparato de Golgi y cómo se libera la proteína dentro de su luz. En el número 3 pasamos al número 4, donde las proteínas se mueven desde la cara de entrada hacia una o más cisternas, es decir, van avanzando hacia la cara de salida. Las enzimas presentes en estas cisternas lo que hacen es modificar a las proteínas para formar, por ejemplo, glucoproteínas. ¿De qué manera? Uniéndole azúcares, o formar lipoproteínas uniendo a estas proteínas lípidos. Las vesículas de transferencia que surgen de los bordes de las cisternas llevan enzimas específicas de regreso a la cara de entrada y transportan algunas proteínas modificadas en forma parcial hacia la cara de salida, ¿sí? En el número 4. Ahora pasamos al número 5. Los productos de las cisternas mediales se mueven hacia la luz de la cara de salida, ¿sí? O sea, vamos viendo cómo avanzan desde la cara de entrada hacia la cara de salida. Y por último, en el número 6, dentro de las cisternas de la cara de salida, los productos van a experimentar las últimas modificaciones, son clasificados, envueltos y de ahí van a formar parte, por ejemplo, de la membrana plasmática como proteínas integrales de la membrana, o van a salir de la célula y cumplir una función fuera de la célula, así en el espacio extracelular. Hasta acá llegamos entonces con esta primera parte del citoesqueleto. Eh, esta clase nos va a servir para el primer trabajo práctico evaluativo y llegamos entonces, como dijimos, hasta la membrana nuclear, ¿sí? Los siguientes temas arrancan desde mitosis y meiosis, pero eso es tema para el parcial. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima clase.